Bienvenidos a su espacio, Controlando la Mañana, con José Alcántara y William Correa. Estaremos toda una hora compartiendo con ustedes noticias de interés, tanto en el ámbito nacional como el internacional. Agradecido de que ustedes continúen allí con nosotros a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 46 de Win Telecom y canal 10 de Telecable Dominicano. Además, en el 647 de Amazon Fire TV. Profesor, estamos en más de 40 sistemas de cable de todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a EUTEL, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Eso no es que diga, profesor. Profesor, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Necesaria. Estamos a grandes ligas, profesor, estamos a otro nivel ya. Vamos a hablar de fideicomiso público y para hablar de fideicomiso público, evidentemente, tenemos que traer una persona experta en la materia. Es abogada, pero es además una persona que se ha dedicado a estudiar el tema del fideicomiso y que siempre nos arroja luz, tanto a través de su página en redes sociales, ¿verdad?, a través de Instagram y demás, como a través de estos medios de comunicación. Y es nada más y nada menos que la señora Wendy Santos Berroa, abogada, que está aquí con nosotros. Bienvenida a este espacio. Gracias William, gracias José, gracias por esas palabras. Bueno, me he dedicado a estudiar la estructura que están armando del fideicomiso. Así es. Porque hay que diferenciar lo que es la institución, la figura jurídica como tal, que no es del todo mala, aunque sí cuestionable en algunos casos, y la aplicación que de ella se quiere hacer en la República Dominicana. Que ahí está. Son dos cosas diferentes. Que precisamente de eso quería conversar, Wendy, en el sentido que hemos visto que la figura del fideicomiso no es nada nuevo en nuestra región, incluso ni siquiera en el país, que tenemos muchísimos fideicomisos desde hace largos años, pero que también vemos que la presencia de esta figura en países como México, Argentina, estamos hablando que tienen fideicomisos que superan los centenares, algunos de estos países. Sin embargo, vemos que con esta ley de fideicomiso público que responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, vemos que ha traído mucha controversia y que hasta cierto punto hay sectores a favor, otros en contra, pero que merece la población tener claridad de qué se trata el fideicomiso, dada este comentario que hace de que no es malo del todo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas puntuales que podría tener el fideicomiso, esta figura, en la República Dominicana, y cuáles serían esas desventajas que al parecer son más que las ventajas que pudiese traerle al país? Mira, cuando uno va a tomar una decisión, cualquier decisión, hasta de ponerse una ropa, tú tienes que ver cuáles son los pros y los contras. Correcto. Si para tú tomar esa decisión te das cuenta que hay más contras que pros, obviamente tú no la vas a tomar. Claro. Eso es lo que sucede con el fideicomiso. Esa figura, como está concebida, tiene mucho más aspectos negativos que positivos. De hecho, yo todavía no encuentro el primer aspecto positivo, yo, como Wendy Santos, porque esa figura que viene desde el Imperio Romano, ni siquiera, o sea, estamos hablando de miles de años, se ha utilizado también por el sector privado para cometer cuestiones ilegales. Por ejemplo, darle tu herencia a alguien que no le corresponde, evadir el pago de deudas. Entonces, si ya tu patrimonio sale de ti y va a un fideicomiso, el acreedor no tiene dónde cobrarse. Entonces, ahí tengo un poco de diferencias con la misma figura. Pero para la República Dominicana, para el manejo de los fondos públicos, no hay una ventaja. Y de hecho, yo quisiera que el pueblo dominicano escuchara ambas campanas y se den cuenta que los que estamos en contra no tenemos ningún interés, no ganamos absolutamente nada en oponernos. Y tenemos un lenguaje técnico, estamos atacando técnicamente la ley. Pero ¿qué sucede con los que hablan a favor, que son muy pocos? Casi todos tienen un beneficio directo de la implementación de los fideicomisos públicos. Es el caso de Andrés Van der Horst, que es el gerente general de Fiduciarias Reservas, a donde van a entrar todos los fideicomisos, y también de Sigmund Freund, que es el director de las alianzas público-privadas, que también se va a beneficiar. Escúchenlo, escuchen sus discursos, y ellos nada más dicen la teoría, lo mismo que nos decían de
del sistema de pensiones, lo mismo que nos decían de la ley de hidrocarburos, lo mismo que nos decían de una serie de leyes que siempre se quedaban en lo bonito, en que es para la transparencia. Y cuando tú le dices, vamos a ver, vamos a desglosar, venga, siéntense, vamos a desglosar uno por uno los puntos de la ley, no se atreven a hacerlo, no lo hacen. Lo hemos llamado en varias ocasiones, y no solamente yo, sino también un grupo de personas, para que hagamos un debate, como ese tipo de careo que se hacía en el colegio antes, que ponían a unos y a otros, y tú hacías preguntas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No les parece sospechoso al pueblo dominicano la rapidez con la que se quiere aprobar una figura que no está clara ni siquiera para el presidente de la República, que ha dicho que eso no es un contrato? Y por supuesto, claro que es un contrato. La misma presidenta de la Comisión de Hacienda que conoció del proyecto no sabe de qué se trata. O sea, aquí la gente no sabe, porque para la República Dominicana es una figura nueva. Por lo tanto, independientemente de los reparos que le podamos tener a la ley, señores, es algo que hay que estudiarlo, que hay que debatirlo, que hay que buscar con constitucionalistas, abogados especialistas y discutir la ley y no pasarle por encima al pueblo. Así es. Se habla de que la necesidad, y escuché con atención recientemente a los que están a favor del fideicomiso, de que, por ejemplo, para desarrollar pedernales es necesario el tema del fideicomiso, porque esto generaría confianza en los inversores, en la inversión que sería allí privada, y que para hacer esta inversión era necesario el fideicomiso. ¿Cuál es su opinión? ¿Y qué ganamos nosotros con esas inversiones de esos inversores? O sea, vamos a pensar en el modelo. Nosotros, los dominicanos, ya les regalamos al fideicomiso Pro Pedernales 361 millones de metros cuadrados. En la adenda número 3, ellos bajaron de 365 a 40 millones. ¿Por qué? Porque en el contrato original habían metido todos los parques, todas las áreas protegidas. Fíjense la falta de planificación. Pero aún dentro de los 45 millones de metros cuadrados que todavía persisten, hay áreas protegidas. Eso es peligroso. Sí, muy peligroso. Y lo ha denunciado aquí el Grupo Jaragua, que ha hecho un trabajo maravilloso con respecto a eso. Pero ¿qué pasa con ese modelo? Ya en la adenda 1, los dominicanos nos desprendimos de 3.000 millones de pesos para ese fideicomiso. Y un senador denunció que Sigmund Freud contrató una empresa para estudios y pagó más de $1 millón por unos estudios. O sea, ustedes se imaginan la falta de controles con los cuartos de nosotros, y excúsenme la expresión, con el dinero del dominicano. ¿Qué va a pasar? Son 7 lotes que se van a desarrollar. Puede ser que tú tengas un modelo de desarrollo tipo Cancún, con edificios altos. Pero díganme qué va a pasar con ese campesino que está cosechando en Pedernales y que hoy le vende a los hotelitos que están ahí. Señores, este es un contrato que tiene exención de impuestos de todo tipo, incluso los de importación. Ellos van a tener su puerto en Cabo Rojo. No va a haber, hay secreto fiduciario, porque a pesar de lo que sea, ya ese contrato fue aprobado. ¿Qué va a pasar? Los plátanos los van a traer de Costa Rica y de Honduras. ¿Y qué va a pasar con un productor que tiene que pagar impuestos? Ahí en Barahona. Los de Barahona. ¿Qué va a pasar con el productor de Barahona, que tiene que pagar impuestos cuando compra la semilla, los insecticidas y todo? No va a poder competir. Eso es por un lado. Por otro lado, con las tienditas, ¿qué va a pasar? Van a quebrar, porque este sistema de capitalismo salvaje no promueve el desarrollo real de los pueblos. No lo promueve. Promueve que las cadenas hoteleras que vengan ahí se hagan multimillonarias en dólares con nuestros recursos, saquen su dinero fuera, y el dominicano que va a recibir. Ellos dicen que trabajo, pero vamos a analizar algo. El este, ¿a cuántos kilómetros está de Pedernales? Bávaro. Estamos hablando de más de 300 kilómetros. Y tantos. Bávaro está llena de haitianos indocumentados ilegales. Así es.
¿Qué va a pasar? La mayoría de su mano de obra. ¿Qué va a pasar con Pedernales, que está a medio paso? O sea, literal, porque Sí. el que ha ido No, sabe que literal. tú pones un pie, brinquito. Tú puedes jugar tierra mal. tú puedes hacer así, abrir la pierna y estás en un país diferente. Así es. ¿Qué va a pasar? Que es muy probable que el dominicano no acepte trabajar por 10,000 pesos, limpiar baño, pero un haitiano te lo acepta por 5. ¿Por qué? Porque es eso o nada. Entonces, es muy cuestionable también el asunto de los trabajos. Los impuestos. No se va a pagar impuesto al pueblo de Pedernales, impuestos municipales. Van a estar exentos de impuestos sobre la renta, de impuestos del De punto impuestos 15. municipales no van a Nada. pagar, no tienen que pagar en arbitrios. Nada. Ni un impuesto. Y busca la adenda 3, que incluye a unos vehículos jurídicos que no se sabe lo que es, que puede ser cualquier compañía, que no va a pagar impuestos tampoco por un periodo, va desde 5 a 30 años, que es lo que va a durar el fideicomiso. Entonces hay beneficio cero para esa provincia. Es que Por ellos ejemplo, no, una de las bueno, cosas- la carretera probablemente que le va a quedar, como le quedó la carretera a las personas de Higüey, que tienen una carretera para acceder, pero el desarrollo de Punta Cana llegó a la gente de Higüey. El desarrollo de la Barrigol, Yo voy a construir. nuestro oro, ha llegado a Cotuí. Yo fui a Cotuí el otro día y yo no encontré un lugar donde comer. Yo tuve que comerme en un supermercado unos platanitos. O sea, ese desarrollo, señores, ha llegado donde tiene que llegar. ¿No hubiera sido mejor otro modelo de desarrollo? ¿Y qué dice ese contrato de Propedernales? ¿Qué vamos a recibir al final? Si tú dices, bueno, la mitad de los hoteles es nuestra porque nosotros aportamos las tierras. Claro. Y el dominicano por lo menos se va a quedar con el 50 o el 49% de esas cadenas hoteleras, Claro. y vamos a recibir dentro de 30 años beneficios por la operación. Dice que lo que quede del fideicomiso. Wendy, Lo que quede. Residual, lo dice el contrato, ni siquiera yo lo estoy suponiendo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, vemos positiva en Bávaro, por ejemplo, Punta Cana, es que los arbitrios, son unos 50 millones más o menos, ayudan al pueblo, a la comunidad del municipio. Entonces, si ellos ni siquiera van a tener los arbitrios, No hay evidentemente, nada. ¿qué gana Pedernales al finalmente con tener la línea hotelera? Busca, William, yo les invito y se lo puedo mandar a José. El contrato de fideicomiso pro Pedernales, es lamentable que el pueblo no se dé cuenta que es probable que esté peor. Oye lo que le digo, ¿eh? Ave María. Hoy, un pueblo hermoso al que la gente tiene acceso a sus playas. Que eso es otra, inmediatamente sin entrar a la línea hotelera, evidentemente ya eso es propiedad privada y todo uno puede acceder. Entonces, yo Lo le vemos decía- aquí en todas las playas dominicanas. Claro. Que tenemos, por ejemplo, en el este, que la gente no puede acceder, evidentemente, porque hay un hotel. qué dice la porque alguien Constitución? puso un espacio privado, que es Que es supuestamente de los dominicanos. No, eso es supuestamente. ¿Y cómo tú pública. accedes a la playa? Pero entonces tú no puedes pasar por propiedad privada para acceder a la playa. Entonces yo le decía a unos amigos que me Si decían... vienen yo, la da la vuelta y Claro. te tira ahí. Y cuidado, ¿eh? Claro, que te sacan. Que cuidado, no puedes pisar 2 metros después de la tierra. Bueno, no a allá, mí me de pasó en arena. un hotel de Bávaro, a mí, que soy clase media alta, me dicen, usted no puede estar sentada ahí en la arena. Digo yo estoy hospedada en este hotel, hospedada en el hotel, pero usted no es extranjera y esa área es para los extranjeros. No. Y yo le dije, No, Pérez. mire caballero, usted tendrá que llamar a las Fuerzas Armadas completa para que aquí me muevan. Ustedes están en menos de 50 metros de la playa. Y esto es mío como dominicana. Entonces busquen a las Fuerzas Armadas, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a quienes ustedes quieran, pero yo de aquí no me muevo. Pero yo tengo un nivel de conciencia ya ciudadana y constitucional que no la tiene mucha gente. No, que mucha gente se hubiese movido sin problema. Claro, pero no, yo Aquí fui- hay que invitar a todos los barrios que llevar caldero de espagueti a sentarse en la playa. Como Claro. ese. Porque Wendy. esto es una falta de respeto ya. Entonces yo le decía, perdóname José, Sí, yo le adelante. decía a unos amigos, mire, la primera que sale beneficiada del desarrollo de Pedernales voy a ser yo y la clase a la que yo pertenezco, porque vamos a tener cruceros en Cabo Rojo, hoteles muy cómodos Sí. para bañarnos en la playa más espectacular que existe en este planeta. O sea, no es un asunto personal, es un asunto que el pueblo no le va a llegar el desarrollo. ¿Y por qué mejor
Banreservas no cogió y apoyó esos hotelitos de Doña Chabela, esos hotelitos chiquitos, y lo ayudaron a desarrollar, y esos restaurantes, y esos campesinos para que suplieran ahí, y al final, al extranjero tú le vendes un tipo de turismo diferente, un turismo ecológico. Wendy, o en su defecto, como usted señala, hacernos socios. O hacernos socios. Donde todo sea una relación ganar-ganar, ¿verdad? Claro. Wendy, vimos en las redes sociales que has planteado el fideicomiso público como el robo de nuestros bienes. Sí, claro. Y que el resultado de los fideicomisos públicos son el de un presidente servil, privatizador, falta de carácter e inepto. También de una oligarquía astuta, corrupta, inhumana, ambiciosa, ávara, despiadada y cruel. Un Congreso cómplice y un pueblo bueno, pasivo, tolerante e iletrado. Y del Congreso me faltó, lo que pasa es que no me cabía, pusilánime. Me gustaría que desmenucemos eso. Mira, son las características de cada uno de los que están interviniendo en esto. Tenemos un pueblo pasivo, bueno, que cree, le repiten las mentiras y las cree, le dicen ahí viene y los cree. Y se le ha pasado hasta que llega un momento, obviamente, en el que el pueblo reaccione. Claro. Pero tenemos un presidente de la República que primero quiere estar bien en la forma, con Dios y con el diablo, pero en el fondo quiere estar bien con el diablo. Entonces, tú lo ves que es dubitativo, doble moral, sí, pero no, pero sí, aquello, verde, blanco. Entonces, tú no lo ves con una posición firme. Y lo pudimos constatar con el tema de Haití y la relación bilateral. O sea, estaba bien con los gringos, pero quería estar bien con los dominicanos. Entonces, es un arroz con mango, no hay una posición firme. Y él es servil. ¿Servil a qué? A esa oligarquía que lo ha manejado a él y ha manejado a Leonel, ha manejado a Danilo, ha manejado a Hipólito, a su antojo, que se ríe del pueblo, que ya tiene más de un 34% de las tierras del terreno dominicano. Señores, eso tiene que llamarnos poderosamente la atención y nosotros parar ni un porcentaje más de nuestros recursos. Pero ahora con este fideicomiso, yo les informo al pueblo que pueden meter en fideicomiso el agua, los acueductos, las hidroeléctricas, pueden meter en fideicomiso todo lo que es la generación de energía eléctrica, pueden poner en fideicomiso las presas, las hidroeléctricas, las minas, Loma Miranda, cualquier aspecto de medio ambiente, o sea, puertos, o sea, estamos hablando de servicios estratégicos de la nación. Lo van a meter en fideicomiso y tú me dirás, bueno, como dijo Cristóbal Rodríguez, que me pareció muy ingenuo porque no quiero pensar que sea cómplice, no creo, que todas las partes involucradas son del Estado. Eso no es verdad, señores. Las partes involucradas, tenemos al fideicomitente, que es el Estado Dominicano, eso es verdad, que es quien cede el servicio o el bien. No los derechos. Sí, los derechos, lo transfiere. Por el momento, por el tiempo del fideicomiso. Incluso pero si lo pueden vender, ¿qué transferencia, qué tiempo es ese? O sea, lo está regalando. Ave María. Porque la ley no dice nada del retorno de esos bienes. Entonces, ¿qué pasa? Fiduciarias reservas, dice que tiene que ser del Estado la fiduciaria. Ok. Y el supuesto beneficiario es el fideicomitido, que es el Estado Dominicano. Pero ¿qué dicen los contratos que hemos leído? Que él va a recibir lo que quede. O sea, yo te pongo ahí 5 gallinas que son del pueblo dominicano, las donamos, las entregamos al fideicomiso y los contratos dicen que lo que quede, obviamente va a quedar probablemente el huesito de la pata, la cotillita, el huesito de la cotillita, y eso es lo que va a recibir el Estado Dominicano en 30 años. Wendy, la participación de la sociedad civil en las conversaciones con este tema del fideicomiso, para poder exponer este tipo de posturas. Sí, pero perdóname, que no he dicho cómo interfiere el sector privado en esa relación, que dijimos que las 3 partes son públicas. Pero ¿qué dice la ley? Que hay un consejo técnico, o que puede haber un consejo técnico. El consejo técnico es quien va a representar al Estado Dominicano en ese fideicomiso. Y ese consejo técnico puede estar formado por 3 personas o por 5 personas.
Y dice la ley que 2 de ellos deben ser obligatoriamente funcionarios. ¿Qué pasa? En el consejo formado por 3, 2 es mayoría. O sea que en ese escenario los funcionarios son mayoría, pero ¿qué funcionarios? ¿Quiénes serían los funcionarios? Pueden ser hasta directores de departamento, señores, que van a obedecer a quién. Pero y en el escenario de 5 miembros, hay 3 que pueden ser de esta mafia corrupta que dirige el país y ser el que tome las decisiones de la venta de los bienes estratégicos, de la toma de empréstitos, poniendo en garantía los bienes del dominicano, y el Congreso renunciando a su función de tener que aprobar las ventas. Porque el Congreso tiene que aprobar ese contrato, pero le da como una especie de poder general a William para que venda, para que alquile lo que yo le estoy dando. Sí. Entonces, estamos frente a un Congreso que declaró que no leyó el contrato de Punta Catalina. Estamos frente a un Congreso cuyo presidente del Senado le preguntó al senador Yeger, cuando él introdujo una palabra que cambiaba el sentido de la frase, le dijo, ¿y esto se queda igual? Eso está grabado. Sí, eso queda igual. Si yo hubiera sido presidente del Senado, le digo, ¿y entonces para qué introducirla si queda igual? Ciertamente. Pues si queda igual, vamos a dejarlo como está, ¿me entiendes? Definitivamente. Y así se aprobó. Wendy, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre este tema, pero además, porque hay algo que usted me voló muy rápido. Usted hablaba sobre la toma de un préstamo, o sea, como garantía del Estado. Es decir, que si yo hago un fideicomiso y al final quedo en deuda, al terminar el fideicomiso, el garante, que es el Estado, es quien debe pagar esa deuda. Claro. Que ahora se nos acompaña con nosotros un burgués, un amigo, el señor Francisco Alcántara. Son 3 contra 1, señor. No, profesor, yo soy su aliado. Todos los niños que están aquí al lado, te cuenta conmigo. No me preocupes, yo estoy aquí para defenderlo. Para mí es un placer siempre compartir en este espacio, Controlando la Mañana. Solo que usted, cuando vino a París, esa chaquetica. No, eso me lo regaló mi compañero de Vientos Alcántara. Continuando con el tema que tenemos con nuestra invitada, yo quería precisar lo siguiente, Wendy. Vemos que cada vez que surge algún tema de índole social, de índole política, en temas estratégicos, vemos como tantos sectores de la oposición, en su juego natural, ¿no?, de estar atento a lo que está haciendo el gobierno, y también actores de la sociedad civil, siempre fijan algún punto de vista a partir de la investigación en casa para calcular qué está bien y qué está mal de cualquier proceso político que esté haciendo el gobierno. Pero pareciera ser como que hay una ruta de pesimismo en atacar las cosas. Y respecto a lo del fideicomiso público, ¿tiene algún punto positivo que se pueda destacar, no solamente la parte negativa? ¿O por qué no enfocar quizá esos cañones a identificar cuáles son los puntos vulnerables que se deberían de cambiar para poder continuarlo? ¿O tangiblemente usted piensa que eso no puede ir, no tiene nada positivo? Porque se implementó en Panamá, sí, y vemos que es Panamá hoy, a pesar de todo. Estamos hablando de uno de los países con más escándalos de corrupción, pero con mucho lavado de dinero, con mucho narcotráfico. Muchísimo. O sea, yo creo que Panamá no es el referente de país. Pero hay un desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Pero desarrollo para quién. Entonces, es que yo quiero que me digan, ¿desarrollo para quién? Entonces, en ese sentido, hay un punto positivo que usted puede destacar del fideicomiso. Es que la gente cree que tener 5 torres de edificio alto, eso es desarrollo. Eso no es desarrollo. Desarrollo es que la gente tenga los servicios básicos cubiertos. Desarrollo es que la educación de nuestros hijos sea de calidad. Desarrollo es que yo pueda ir a un hospital público y yo tenga medicina, y que yo cuando me retire tenga un retiro digno. Eso es desarrollo. Y los empleos que va a generar Pedernales a partir de ese fideicomiso. No me diga. Bueno, ya nosotros hablamos de Pedernales, no hay mucho tiempo para hablar de Pedernales, pero tú hiciste una pregunta muy larga. Primero, la oposición aquí no ha jugado su papel, y menos con Abinader, porque son socios todos. ¿Por qué? Aquí hay una oligarquía que los maneja a los 3 partidos como si fueran títeres. Sí, correctamente. ¿Entiendes? Entonces, la voz de la oposición surgió cuando los ciudadanos se empantalonaron y ellos dijeron, bueno, vamos a montarnos en esta ola,
vamos a hacer creer que nosotros estamos con ellos, pero no es verdad, porque ellos se van a beneficiar también si llegan al poder. Eso es lo primero. Segundo, tú no puedes, porque no es un concurso de belleza para yo decir, ay, esa muchacha tiene los ojos hermosos. Tú tienes que revisar una ley con los aspectos positivos y los negativos, lo que te va a hacer daño. O yo nada más voy a revisar que la ley de hidrocarburos dice que cuando sube, sube y cuando baja, baja, pero no hay una forma de implementarlo. Ay, ese es el aspecto positivo. Seamos positivos. Tú no vas a encontrar una persona más positiva que yo. De hecho, yo soy coach de felicidad para mujeres en otro aspecto de mi vida, o sea, no es en este. Entonces, tú hablas de pesimismo, pero ¿pesimismo qué? Pesimismo no. Mala fe que uno sabe que tienen los que actúan. ¿Por qué? Porque dan palos acechados. Porque si hubiera buena fe por parte del gobierno, ¿qué hicieran? Llamaran a todos los actores, no al CES, no. Llamaran, ven acá, usted José Alcántara, que yo lo oigo hablando mucho en las redes y usted dice tal cosa, vamos a juntarlo. Claro. Y yo los he retado a toditos o los he invitado. Mi familia me dijo que no hable de retar. Los he invitado a que nos sentemos todos a discutir con la ley en la mano, no con la teoría de qué pasó en Panamá. Vamos a hablar de qué pasó en México. Vamos a hablar de qué está pasando en Perú, que viene una guerra civil en Perú, porque están hartos. ¿De qué? Se cumplen 30 años ahora de la modificación constitucional que hizo Fujimori en el 93 y que entregó muchos de los activos a la oligarquía. La oligarquía quiere, el pueblo no quiere. Veamos México. México canceló más de 140 fideicomisos. ¿Y qué hizo Brasil? ¿Y qué está haciendo Honduras? Entonces, ¿por qué no hablamos de esos ejemplos? En el caso de México, vemos Bueno, no me salió, fue por la y salió tranquilado, profesor. una de las primeras medidas que hizo Obrador, recordamos el proyecto del aeropuerto, que tiene una inversión brutal. Y él tomó como medida, él construyó un aeropuerto del Estado, que vemos ahora que ese no registra, o sea, registra muy poco vuelo. Estamos hablando de una inversión del Estado, lo tomó el Estado en contra de esa oligarquía, que fue el discurso con el que sube López Obrador, hace una inversión en un aeropuerto que queda 2 horas más o menos del DF, y vemos que no se está utilizando, no tiene las proyecciones económicas ni la capitalización económica necesitada. Entonces, ¿no será sabotaje? yo creo que puede ser sabotaje. Claro que puede ser sabotaje. Pero ¿en qué medida a nivel de ley se puede regular la participación del sector privado en las cosas públicas? Porque realmente yo soy de los que piensa que sí se necesita inversión privada. Claro. Ahora, doblegarse no a la oligarquía. Pero es que se necesita inversión privada. ¿Pero qué es inversión privada? Que el empresario pone algo, que el pueblo pone algo y que los dos ganamos algo. Pero ustedes saben cuál es la inversión privada que se ha dado en este país. Que el pueblo dominicano lo pone todo, el empresario no pone nada, el empresario de la élite no pone nada, tiene todos los beneficios y el pueblo tiene que pagar todos los platos rotos. Ese es un negocio, por el amor de Dios. ¿Qué negocio es ese? Y respecto a todo el desarrollo hotelero que es lo que está viendo el Pedernales, me imagino que tenés investigaciones al respecto, porque por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa área de Punta Cana, todo ese desarrollo hotelero, los incentivos a nivel impositivo que se le dieron, pero hay que tener claro que cuando una familia de España, Alemania, viene a la República Dominicana, la tributación económica, compran sus pasajes allá en una empresa allá. O sea, ¿qué le queda al pueblo dominicano? Casi nada. Y tampoco se le incentiva que la gente salga ecológico. O que conozca por lo menos la región, a la provincia. En esa parte, que movilice, ¿verdad?, la parte económica. Pero yo lo que quisiera ver, o sea, ¿qué aspecto positivo tiene? ¿O descarta en su totalidad algún aspecto positivo del fideicomiso? Yo le dije que ninguno. Ninguno. Para el pueblo dominicano, ninguno, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque hay que pagar el fideicomiso. No es gratis. Entonces, vamos a imaginarnos, señores, ¿quién va a ser el administrador? Fiduciaria Reservas. O sea que Fiduciaria Reservas va a tener todos los técnicos de todas las materias que puedan resolver todos los problemas. No, para eso va a haber un consejo técnico de empresarios privados para resolver esos problemas, pagando altísimos honorarios. ¿Y por qué partimos de la mala fe? Y tú dices que pesimismo, yo digo que no, mala fe. Ya yo no le doy, ya yo le quité
el beneficio de la duda a Abinader. Es un cómplice más de ese grupo empresarial, de esos grupos empresariales, élites malvados, despiadados. Nada más hay que leer el contrato de Punta Catalina y de Pedernales para uno fajarse a dar gritos. Como me fajé a dar gritos yo, como si fuera mío solo la tierra y lo que se estaba entregando. Yo fui a Punta Catalina hace 10 días y yo no me imaginé lo hermoso que era eso. El puerto es una maravilla, por eso es que lo quieren. Por eso es que lo quieren. Entonces es un contrato y yo lo he dicho aquí que vamos a averiguar quiénes fueron los abogados que lo redactaron, porque esos abogados tienen que ser declarados no menos de traidores de la patria. Traidores, así como es Luis Abinader un traidor a la patria. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, otro traidor a la patria. Y Pacheco, traidor a la patria. Son traidores. Bueno, profesor, yo creo que con eso tenemos que concluir, ¿verdad?, la participación de Wendy Santos Berroa en este espacio Controlando la Mañana, que ha hablado fuerte y contundente. Siempre un placer recibir a No, este espacio de ella. Y ojalá ustedes puedan invitar a Sigmund Freud, a Andrés Van der Horst, porque es muy chulo ir a los medios donde tú tienes anuncios y que te tiren una bolita. A que la saquen por otro. Ahí al bate para que tú la botes de jonrón. No. Que venga aquí que le vamos a pichar a 150. Bueno, ya ustedes saben, señores. Bueno, profesor, yo creo que después de la pela que le di a Francisco, la pela no, la golpeada que le di a Francisco, ¿verdad? Aquí, en vivo. Lo que pasa es que todas personas, ¿verdad?, que son pro gobierno, como Francisco, pro fideicomiso, pro entregar lo que es público a manos privadas. Yo creo que es un país que hay que defenderle sus recursos, sus tierras. Bueno. La pregunta que le hacía era para yo entender un poco, porque siempre vemos que estamos en la parte de criticar las cosas. Entonces yo me niego a creer que esté pasando eso, porque yo no puedo creer que se esté robando este país. Y quería ver si encontraba aunque sea una pizca de algo positivo entre el fideicomiso, pero obviamente que el especialista lo que hizo fue reforzar lo que nosotros pensamos, que se están robando el país. Salió de abajo de una patana el hombre. Sí, hombre, no, porque él habla bonito. Pero aprovechando en esta etapa final que tenemos hoy privilegiadamente la compañía de Francisco Alcántara, que se nos pierde, y aprovechando, ¿verdad?, sus grandes cercanías con los amigos legisladores del Congreso dominicano, sabiendo que estamos frente a un PRMista carta cabal, como lo es Francisco, quisiera introducir el tema, Francisco, de cómo el Congreso Dominicano, ambas cámaras, tanto la de diputados y los senadores, han cogido la modificación de la ley de régimen electoral como una pelota de media. Ahí va, Mancita. Donde un lado la batean, el otro lado la poncha, el Senado la picha, la Cámara de Diputados se van de estar y la poncha, vuelve y perime. Entonces, toma para acá y toma para allá. Vemos que una vez el Senado de la República Dominicana vuelve a aprobar en primera lectura las modificaciones de la ley electoral para enviarla a la Cámara de Diputados, a la cual ya la había enviado, y este proyecto que modifica la ley 1519 sobre el régimen electoral perimió en la Cámara de Diputados porque los honorables diputados de la República Dominicana al parecer no se pusieron de acuerdo con la modificación y con la vista que le había dado el Senado. Una vez más, el Senado en el día de ayer aprueba las modificaciones y las reenvía a la Cámara de Diputados, y realmente no logro entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo te explico ahí? Porque espérate, Francisco. Yo entiendo que a veces tú como que te quieras hacer como el desconocido de las cosas. O sea, estamos hablando de la ley de régimen electoral. Entonces ves que esa ley tiene que responder, lamentablemente, a una realidad electoral del partido de gobierno. Entonces, en tanto el gobierno no tenga certeza de cuáles son los números que ellos tienen para mantenerse en el poder, tienen que dejar eso ahí. Porque si los números le continúan bajando como le están bajando al gobierno, tienen que diseñar una ley de régimen electoral que les permita a ellos asegurar su puesto. Francisco, ese comentario te puede costar tu cancelación. O sea, tú estás hablando, Francisco, de que se están haciendo un traje a la medida con la ley de régimen electoral. Por supuesto, porque como lo hizo Danilo cuando era presidente. Porque ustedes son informados y vienen aquí como a hacerle mueca a la gente. O sea, que aquí la ley de partido político siempre ha sido un traje
hecho a la medida del partido de gobierno o de que quien ostenta mayor participación en el Congreso Nacional. Pero ese entonces, profesor... ese pisa y corre que se está jugando con esa pelota. Responde a esa realidad, señores. Pero ese profesor, ¿y la independencia entonces de los poderes? ¿Y esa independencia del Congreso Nacional? ¿De lo que tanto se habla? Que no, que es un Congreso independiente. No, eso es mentira. Tú sabes que aquí los partidos políticos tienen lo que se llama una agenda legislativa. Y si usted tiene 25 diputados en beneficio de su partido político, se reúnen en una agenda legislativa. Y el que venga a ponerse de curioso, de creativo, que va a promover esta ley, no, esa ley tiene que estar en lo que planeamos. O sea, y esa planeación tiene que ver con un foco institucional, con una lógica del partido político. Entonces no hay ninguna independencia. ¿Eso es apruébelo o apruébelo? No hay ninguna independencia. Por aquí diputados posiblemente no saben ni leer, por Dios. No, pero ese profesor, así no. Llévamelo suave, como que hay diputados no saben ni leer, Francisco. Así. No, que ellos no lean ninguna ley es otra cosa. Que sean sellos comígrafo es otra cosa. Porque hay muchos diputados que son sellos comígrafo, que no tienen cabeza propia, eso hay que decirlo. Señor, disculpe que cambie el tema, pero la vuelta ya no es Guatemala. Ya no es México. Ya no es Guatemala. Guatemala emitió ya un comunicado donde se le va a empezar a exigir a los dominicanos visa para viajar. Otra vez. Y estamos calculando que solamente el año pasado, ¿ustedes saben cuántos dominicanos volaron desde República Dominicana a Guatemala? Solamente el año pasado. ¿Cuánto? Sin retorno. 34,000. Qué barbaridad. Dominicanos viajaron a Guatemala. Por eso aumentó también la emisión de pasaportes. Por eso hoy día tenemos una crisis en la Dirección General de Pasaportes. Por las tantas emisiones. Fueron 34,000. Entonces, yo lo que no entiendo, no termino de comprender. He estado reflexionando mucho, profesor. Era un hombre reflexivo, Francisco. He estado reflexionando mucho. Pues yo no entiendo cómo estamos frente a un gobierno que está exhibiendo que el país está bien, que económicamente el país está bien, que estamos productivamente bien, que somos un país que va viento en popa en cuestión de desarrollo. ¿Cómo frente a esas noticias que da y que se empavona el gobierno, tenemos entonces una migración tan alta, 34,000? O sea, el que está bien en su casa no se va para otra. Entonces, que se estén yendo tantos dominicanos por la vía ilegal, porque si que están yendo por la vía legal, tú entiendes, bueno. Pero cuando se están yendo por la vía ilegal, se están, digamos, arriesgando su vida a cualquier cosa que pase, porque lo que se vive en esa cruzada en la frontera es tenebroso. Y cuando una persona está dispuesta a asumir esas consecuencias, eso quiere decir que su país de origen está en una situación tal que se lo está llevando el mismo diablo. Entonces, ¿qué dicotomía tan grande entre el desarrollo que exhibe el gobierno y la realidad tangible que dice, según un estudio que publicó hace pocos días, que 7 de cada 10 dominicanos están dispuestos a irse de este país por cualquier medio que tengan? Muy lamentable. Profesor, mire, yo no sé si usted ha notado lo mismo que yo, pero yo creo que el hombre ya renunció. Yo pienso que sí. Y si no renunció, de esto está cancelado. La invitación es que ustedes mañana continúen con nosotros de 10 a 11 de la mañana en este su espacio, Controlando la Mañana. Su Mundo TV.